Yo les recuerdo que la 7ª edición de APA fue publicada en octubre del año pasado, entonces es una norma muy nueva. Tuvo algunas modificaciones, obviamente ya las hemos ido revisando, las revisamos en el transcurso del mes de mayo, esas modificaciones, y la idea es que empecemos a trabajar pues específicamente cada área, ¿no? Entonces, retomando el tema, las citas bibliográficas, ¿qué son? Una cita bibliográfica es una idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada. Sirve de fundamento en un documento o trabajo. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Entonces recuerden que la cita o las citas las utilizamos dentro de nuestro documento, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro texto. ¿Listo? Entonces vamos a irlo viendo todo con ejemplos. La primera parte pues ya es más teórica. ¿Qué se cita? Entonces citamos ideas, citamos opiniones, teorías de otra persona. Cualquier dato, estadística, gráfica e imagen, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. Entonces recuerden, todo lo que no sea construcción nuestra se debe citar. ¿Listo? Entonces, obviamente, si es construcción nuestra y lo trabajamos en un documento, pero después lo queremos citar o utilizar nuestras ideas en otro documento, así sea propio, también debemos citarlo. ¿Listo? Entonces, todo se debe citar. ¿Para qué debemos citar? Lo más importante, ya como todos lo conocen, evitar el plagio, ampliar un texto, reforzar o aclarar ideas, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar discusiones, dar definiciones y, importante, pues lo que hemos hablado, el plagio y el respeto por el uso ético de la información, respeto por el derecho de autor. Si no realiza las citas correctamente, podría ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Entonces, aquí ya vamos viendo un ejemplo de una cita basada en el texto. Entonces, ¿qué nos dice Arce que es el plagio? El plagio es un irrespeto a los esfuerzos de los autores originales, además de cierta forma, no incentiva que se desarrollen más investigaciones al evitar que los lectores logren rastrear las ideas hasta sus fuentes originales. Entonces, es importante no caer en el plagio, citar adecuadamente, citar de la forma adecuada. Aquí estamos viendo una cita, igual después lo vamos a ver un poco más, pero pues empezamos a ver como el ejemplo, ¿no? Una cita basada en el autor de menos de 40 palabras, por esa razón está entre comillas. Importante, entonces todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias. Entonces eso no se nos puede quedar por fuera. Todas las citas deben aparecer en la lista de referencias. Aquí hay un ejemplo de cuál es la cita y cuál es la referencia, porque algunos tendemos a confundirnos con estos términos. Entonces la cita, aquí vemos la cita lleva apellidos del autor, año de publicación y lleva la página o el párrafo que ahorita igual, como les digo, lo vemos con ejemplos. Y la referencia es la que lleva todos los elementos que identifican esa cita. Entonces, en este caso o en este ejemplo, entonces los datos del autor, el año de publicación, el título del libro y la fuente de publicación, entonces la editorial para este caso. Ahí hay un ejemplo claro. Esa imagen que estás mencionando. ¿Nadie la ve? ¿Me confirman, Yo la estoy viendo. porfa? Yo sí la estoy viendo. Yo también la veo. Se está viendo. Tratemos de editar F5 para que la puedan ver Yo la todos. estoy viendo.
Qué pena, disculpe, lo que pasa es que la presentación se nos está mostrando individualmente a cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Debemos ir cambiándola a medida que la compañera está hablando. Si no, ahí nos da una opción que dice al moderador y automáticamente va al ritmo que ella está mostrando la presentación. Muchísimas gracias. ¿Me podrían decir en qué número de diapositiva van? Ahí en el Vamos en la moderador número le dice, 7. van las 7. Las 7. Sí. Listo. Bueno, vamos a continuar ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar porque la presentación es bastante larga, hay bastante información que compartirles, entonces vamos a avanzar, ¿listo? Al final, recuerden que les la presentación. Entonces ahí está el ejemplo claro de qué es una cita y qué es una referencia. Voy a silenciar micrófonos, quedó alguien con su micrófono encendido y no nos deja. Listo, avanzar. Listo, vamos para la diapositiva número 8. Entonces, ¿qué tipo de citas existen en formato APA? Existe la cita literal, textual o literal, y existen las citas parafraseadas. La cita textual o literal es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Entonces, a veces nosotros no requerimos copiar textualmente toda una frase de un autor, sino simplemente algún fragmento. Lo que no copiemos lo vamos a reemplazar por esos puntos suspensivos, que el lector sepa que antes hay más información o después hay más información. ¿Listo? Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página. Les voy a solicitar, por favor, mantener sus micrófonos apagados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no tenemos bueno, en el caso de las páginas web que no tienen como tal la página, entonces vamos a utilizar la abreviación PAR. Igual ahorita lo vemos con ejemplo para que ustedes sepan cómo se utiliza esa abreviación. ¿Listo? Cuando tenemos la página ponemos P punto y escribimos el número de la página. Cuando no tenemos la página, que nos toca contar los párrafos, entonces utilizamos la abreviación PAR, así como lo está mostrando la diapositiva. Permítanme aquí un asunto, permítanme un momentico. Que están entrando todavía y siempre me aparecen aquí en el centro, entonces genera distracción. Bueno. Entonces, el formato de la cita variará donde se haga énfasis, en el autor o en el texto. Eso ya lo hemos visto en las presentaciones que hemos tenido de Norma APA, pero sin embargo lo vamos a rescatar aquí. Entonces no olviden, cuando no tienen página, se cuentan los párrafos y se utiliza esta abreviatura. Eso lo deben tener presente, que esa es una de las dudas que a veces nos surgen. Aquí está el ejemplo. Entonces el primer ejemplo, cuando no tenemos la página, que nos toca contar el párrafo en las páginas web o en algunos documentos, entonces aquí está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, Rodríguez y Rossi, 2009, llegaron a sugerir la necesidad de un nuevo, entre comillas, es una cita de menos de 40 palabras, por tal razón está entre comillas. Y miren, se tomó el párrafo 7. Entonces, ahí le estamos indicando al lector de dónde tomamos la información. Esa es la forma de citar cuando no tenemos la página. Si los números de página no son visibles y tampoco los párrafos, pero el documento incluye encabezados, se debe citar el encabezado y el número del párrafo siguiente para dirigir al lector a la ubicación del material citado. Entonces, todo con ejemplos es un poco más claro.
Aquí está el ejemplo. Entonces, en su más reciente estudio, Sánchez et al., ahorita vamos a ver por qué estamos utilizando ese et al, 2008, encontraron que cita de menos de 40 palabras, entre comillas, y aquí menciona la sección del texto y qué párrafo. Entonces miren cómo se cita de diferentes maneras las páginas y los párrafos. El material audiovisual, que también nos causa mucha inquietud, como mencionamos o citamos exactamente de un video de YouTube, de TED, de un programa de televisión o un audiolibro. Aquí lo que se hace es tomar el tiempo exacto y mencionarlo. 2 minutos, 12 segundos. Que esto lo tomé exactamente de ese tiempo de mi video o de mi programa o de mi audiolibro. Entonces, esa es la forma de citar el material audiovisual en norma APA. Entonces, recuerden que existen citas, estamos hablando todavía de las citas textuales o literales. Existen citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. ¿Listo? Que esto también, digamos, estas presentaciones que se están haciendo son basadas en los interrogantes que se tuvieron en los talleres pasados. ¿Listo? Entonces aquí tratamos de dejar un poco más claro todos estos datos. Entonces, inmersa en el texto, entre comillas, sin cursiva, citas de menos de 40 palabras. Aquí hay un ejemplo muy claro. Entonces está el texto, que es lo primero que aparece aquí, ahí está señalado. Martínez, 2019, afirma que cita de menos de 40 palabras, entre comillas, y al final mencionó la página de ese texto. Entonces, a estas citas, porque tal vez en sus investigaciones la van a encontrar con los siguientes nombres. Permítanme que estoy aquí, a mí también se me atrasa la presentación. Entonces lo van a encontrar, yo les decía antes, cita basada en el autor. Sí se llama cita basada en el autor, pero también la pueden encontrar como una cita narrativa. ¿Listo? Cita narrativa o basada en el autor. Esas son las formas como ustedes pueden encontrar el nombre de la cita. ¿Listo? Entonces ahí está el ejemplo muy claro, menos de 40 palabras, recuerden, entre comillas, inmersa en el texto y sin cursiva. Existe la cita, que yo la llamo la cita basada en el texto, que también es denominada como cita en paréntesis o cita paréntica. Ustedes la van a encontrar con esos nombres. Entonces es la cita que yo llamo basada en el autor, de menos de 40 palabras, que también va inmersa en el texto, por ser de menos de 40 palabras, va entre comillas, y esta es la forma de citar, se llama paréntica o cita entre paréntesis, porque toda la información va dentro del paréntesis, así como lo menciona aquí, Martínez, 2019, página 87. Toda la información va entre paréntesis. Recuerden que esta cita, cuando yo la llamo cita basada en el texto, es cuando menciono los datos del autor al final, porque le estoy dando mayor relevancia a el texto, a las palabras que dijo ese autor. Cuando hago una cita basada en el autor es porque le doy mayor relevancia y quiero que resalte el nombre de ese autor, lo menciono primero. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría de media pulgada, 1,27 centímetros. Desde el margen izquierdo. Entonces va sin comillas, va sin cursiva, con el mismo tipo de letra, el mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Estos son aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Antes le poníamos cursiva, ya no lleva la cursiva. Entonces, tal cual como se los estoy mencionando acá. Entonces,
Lleva sangría toda la cita de más de 40 palabras lleva toda sangría de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo, sin comillas, sin cursiva, con el mismo tipo y tamaño de fuente con un interlineado doble. Estas son las indicaciones para la cita de más de 40 palabras. Aquí hay un ejemplo claro de la cita narrativa o basada en el autor y una cita de más de 40 palabras. Entonces está el texto, que es el que inicia con entonces el término de competencias. Está el texto, menciono aquí el autor, la cita. Tobón 2005 afirmó lo siguiente. Y menciono, aquí está nuestra cita textual de más de 40 palabras. Recuerden que lleva la sangría de 1,27 centímetros, toda la cita. Y al final de la cita lleva la página de donde se tomó la información. ¿Listo? Entonces esa es una cita narrativa o basada en el texto. De más de 40 palabras. Recuerden que la cita en paréntesis paréntica o basada en el autor de más de 40 palabras, pues se toman las mismas medidas que son el documento, perdón, la cita parte del texto que están escribiendo, la sangría, pero toda la información va al final de la cita entre paréntesis. Entonces, apellido del autor, año de publicación y las páginas de donde se tomó la información. Si aquí pueden ver, están viendo no solamente como lo vieron en el ejemplo anterior, me devuelvo. En el ejemplo anterior vieron P51, que lo tomé de la página 51. Aquí están viendo PP, que significa que lo estoy tomando de dos páginas, de la página 51 y la página 53. Entonces, esas son abreviaturas que también debemos empezar a tomar en cuenta. ¿Listo? El parafraseo, que muchas veces nosotros parafraseamos basados en la inspiración que nos dio algún autor. Parafraseamos y no rescatamos o no resaltamos, no mostramos de dónde tomamos esa información. Entonces es importante que a la hora de parafrasear, el escritor del texto expone en sus propias palabras aquello que dice el autor a quien está consultando. Entonces, normalmente nosotros consultamos a algún autor, leemos algunos documentos y a partir de ahí construimos pues, conceptos o conocimiento, pero basado en lo que dijo alguien. Entonces, al parafrasear también debemos rescatar la información del autor. Aquí está el ejemplo de la cita narrativa o basada en el autor, basado en el parafraseo. Entonces recuerden que todo el texto lo construyo yo a partir de lo que dijo un autor. Pero si quiero resaltar ese autor, porque fue el que me inspiró a hacer este parafraseo, aquí no lleva ni comillas, ninguna otra indicación, porque es el texto que yo estoy escribiendo. Pero sí es importante tomar apellido del autor y año de publicación. ¿Listo? Espérenme un segundo, yo miro que en la sala hay personas todavía esperando. Bueno. Y este también es una cita de parafraseo en paréntesis o basada en el texto. Entonces, miren, cambias la ubicación de la cita, pero el énfasis es el mismo. ¿Listo? Si es basada en el autor, va al comienzo, si es basada en el texto, pues va al final, pero siempre debemos rescatar la información, así estemos haciendo parafraseo. Aquí hay un ejemplo de, pues muy claro, de cómo queda o los elementos que necesitamos para hacer la cita narrativa. Entonces, Ramírez, entre paréntesis, el año de publicación. Entonces, eso es importante, la cita paréntica o entre paréntesis basada en el autor. Esta diapositiva lo que nos está mostrando es cuando tenemos un único autor, que ya aquí empezamos a
a entrar como más en un tema nuevo, ¿no? Cuando la cita tienen solamente un autor y es basada en el autor o es narrativa, se hace de la siguiente manera. Ramírez, entre paréntesis, 1993. Cuando es un solo autor y es entre paréntesis, que recuerden que es basada en el texto, Ramírez, 1993, todo va en el paréntesis. Cuando la cita cuenta con dos autores. Entonces hay una duda muy común entre si usar el signo de I o usar la Y, el I. Entonces, como nosotros escribimos en español, debemos usar la Y, debemos utilizar el I que nosotros utilizamos normalmente. Entonces, la forma correcta. ¿Alguien va a preguntar algo? Bueno, entonces la forma correcta de citar dos autores cuando hacemos una cita narrativa es la siguiente. En la primera y las siguientes citas, porque esto también es una duda que nos surge, que si la primera vez lo cito así y las siguientes citas, ¿cómo lo cito? Entonces, la primera y las siguientes citas, cuando el documento tiene dos autores. Entonces, Ramírez y Pérez, 1988. Cita narrativa o basada en el autor. Cuando es una cita entre paréntesis. Entonces, recuerden que ahí lo que varía es que toda la información va dentro del paréntesis. Ramírez y Pérez, 1988. Entonces recuerden usar la Y, usar la I que nosotros utilizamos en español para los documentos que hagamos en español. Si estamos escribiendo en inglés, sí, utilizamos el símbolo. Cuando la cita tiene más de 3 autores. Entonces, ahí es cuando empezamos a utilizar la abreviación et al, que significa y otros o entre otros. Entonces, alguna vez por ahí surgió un interrogante de que si estábamos escribiendo el documento en español, escribíamos y otros o escribíamos entre otros. No, la norma dice que utilicemos el et al. Ya la mayoría de las personas que escribimos ya identificamos qué significa ese et al, ¿listo? Entonces, cuando hay más de 3 autores, una cita con más de 3 autores, lo citamos de la siguiente manera. El ejemplo a citar es, tenemos a Soto, tenemos a Gómez y tenemos a Mantilla. En la primera y siguientes citas del texto, solo vamos a mencionar el primer autor, la abreviación et al y el año de publicación. Entonces, esto para que quede claro. En la primera y en las siguientes citas, cuando tiene más de 3 autores. Y la cita paréntica o entre paréntesis, igual, menciono entre paréntesis el primer autor, et al, y el año de publicación. Cita con autor corporativo. Esto también nos genera bastantes dudas, ¿no? Entonces, la cita, cuando tenemos un autor corporativo y si el autor corporativo tiene una sigla, entonces también la vamos a mencionar. Aquí como en el ejemplo que nos está dando la norma. Entonces, la cita entre paréntesis, me voy a explicar primero la narrativa porque me quedo aquí al revés. Entonces, cita narrativa. Entonces, la primera cita del texto, miren, menciona todo. Menciona Organización de las Naciones Unidas y dentro del paréntesis ONU, que es la abreviación, 2014. Esa es la cita basada en el autor o cita narrativa. En las siguientes citas, como en mi primera cita ya mencioné todos los elementos, a partir de la siguiente cita o segunda cita, ya podemos mencionar solamente ONU 2014. ¿Listo? Para la cita entre paréntesis, miren cómo se hace aquí la separación de la sigla. Entonces, entre paréntesis va toda la información. Organización de las Naciones Unidas, ONU va entre corchetes cuadrados o la sigla va entre corchetes cuadrados, coma, año de publicación, coma y la página. Para las siguientes citas,
ya va toda la información dentro del paréntesis, pero ya podemos mencionar solamente uno. ¿Listo? Esto es algo que nos genera a veces como confusión, pero si la cita o la información de la institución o la corporación tiene esa sigla, pues la podemos mencionar a partir de la segunda cita, siempre y cuando hayamos especificado en la primera qué significa. ¿Listo? Citar autores con el mismo apellido. Estos también son algunas preguntas, algunos interrogantes que nos surgen. Entonces, cita en el texto. O sea, que hay una cita paréntica que tiene dos autores con apellido García. En la cita paréntica podemos usar García y García 2015. Sabemos que son dos autores que aparecen en la misma obra y pues ahí como estamos diciendo García y García sabemos que son diferentes. Pero en la lista de referencias o en la referencia bibliográfica, que es donde va como tal ya toda la información completa, aquí sí debemos mencionar García con la inicial del nombre, porque en las referencias, como ya lo sabemos, van las iniciales del nombre, para que aquí haga como la diferencia y se entienda que son pues también dos Garcías, pero uno empieza con A y el otro empieza con B. El título del libro y la editorial. Diferentes autores de distintas obras con el mismo apellido y nombres con iniciales. Bueno, entonces íbamos en los diferentes autores de distintas obras con el mismo apellido y nombres con iniciales diferentes. Entonces aquí está la cita en el texto. Entonces aquí vemos que existe un García, que la inicial del nombre empieza con A y miren la forma de mencionarlo en la cita para diferenciar. Gloria, cuéntanos, Gloria Amparo. Listo, entonces ahí tenemos cuatro citas con apellidos García. Miren que lleva la inicial del nombre, la cita. Cuando vamos a citar pues en un solo documento diferentes textos que pertenecen a apellidos García. Entonces es importante para diferenciarlos mencionar la inicial del nombre de cada uno de esos autores. Ya en la referencia, entonces ustedes ya mencionan normalmente la referencia, ya saben que lleva apellido del autor y lleva la inicial del nombre. Entonces estos son aspectos que es importante que nos queden claros. ¿Listo? Que a veces nos confunden cuando vamos a citar. Entonces citar autores con el mismo apellido, diferentes autores con el mismo apellido y mismas iniciales en el nombre, que también puede pasar. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos dos Garcías, pero uno es Pedro y el otro es Pablo, entonces recuerden que en el ejemplo anterior citaríamos P. García, pero como necesitamos hacer la diferencia, entonces aquí sí podemos, en ese caso, mencionar el nombre. Pedro García 2015, Pedro García 2016. Gustavo, dinos. Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mi pregunta era anteriormente, ¿cierto? Yo tenía una pregunta aquí cuando decía cita por texto y cita por referencia. Cita por texto y cita por entre paréntesis y cita narrativa, ¿cierto? Entonces, cuando primero no escuché bien esa parte, entonces me perdí. Entonces no sé si cuando uno, o me aclara porfa, que cuando uno llega y me aparece, por ejemplo, cita por texto, cuando cito la primera vez, y ya la segunda vez, perdón, cuando cito la primera vez lo hago como en el formato que está ahí, ¿cierto? Sí. No sé si lo puedes mostrar un poquito como para poder... me voy a devolver un poco para que me cuentes. ¿Me acuerdan? Vamos en la 26, en la diapositiva 26. Eso, ahí, por ejemplo. ¿Ahí? Bajemos un poquito más. Tú me cuentas a dónde quedamos. Un poquito más. Bajemos eso. Bueno, no sé. Yo creo que hay que subir, perdón. O sea, no abajo, o sea, qué pena.
Bueno, ahora sí estoy Un poquito hacia más. el otro lado, ¿qué me dices? La siguiente, porfa. Ahí, por ejemplo, Sí. en esa diapositiva. Ujú, Cuando tú ya citas, cuando citas por texto, cuando es sí. cita entre paréntesis, coloca la primera y la segunda la pones, ya las siguientes citas, como dice ahí, las siguientes citas las puedo colocar de esa manera, ¿cierto? De esta manera, exacto. Cuando tienen, aquí varía un poco, es en este caso, del autor corporativo, que es Ujú. porque menciona la sigla entre corchetes cuadrados en la primera cita. Ok, esa es la primera, Esa entonces sí, así. sería Y como la la segunda diferencia. pregunta. Y Perfecto, la gracias. segunda ya se cita como está aquí, a partir de la segunda, tercera, cuarta. Alguien me preguntaba en alguno de los talleres que cuántas veces puedo mencionar una cita de un mismo autor. O sea, la norma no dice el número exacto, pero sí en lo que he leído, dicen que pues un documento debe ser construcción propia, sí a partir de lo que dicen autores, pero pues también tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de citas, o sea, no citar todo el tiempo porque estamos construyendo un documento, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como una recomendación. Entonces, no sé si ahí quedó clara tu... Sí, la primera, sí, perfecto, la primera pregunta. La Y segunda mira, pregunta que y tenía la con cita respecto a esto, narrativa, bueno, la segunda pregunta que tenía con respecto a esto es como después de que yo elijo, o sea, la cita entre paréntesis, por ejemplo, ¿cierto? sí. Ya no puedo volver a colocar una cita narrativa o puedo combinar las dos. Claro, puedes combinar las dos, porque recuerda que copias y pegas textualmente y dependiendo también el tipo de cita. Acuérdate que cuando quieres basarla en el autor, pues ahí tendrías que utilizar la cita narrativa. Y sí que es porque le das importancia al autor, el reconocimiento. Pero cuando utilizas la paréntica o la entre paréntesis es porque le das esa importancia al texto y puedes mezclar las dos. Ahí no hay ningún problema. Perfecto, o sea que narrativa es para darle al autor y paréntesis para el texto, ¿cierto? Exactamente. Sino Muy que bien, si Mauro. yo antes les explicaba en los otros talleres basada en el autor y basada en el texto, pero pues digamos entrando como tal en el manual de norma APA, las mencionan así, narrativa y paréntica. Entonces es bueno que también empecemos a utilizar esos términos, ¿no? Para que no nos confundamos. Está listo, y vamos aquí en Muchas nuestra gracias. diapositiva, con mucho gusto. Y vamos en nuestra diapositiva 26, que estábamos hablando cuando hay diferentes autores con el mismo apellido y las mismas iniciales del nombre. Entonces, en la cita, recuerden que cuando tienen las mismas iniciales del nombre, pues lo que hacemos es mencionar el nombre. Aquí sí es permitido, por ejemplo, Pedro García, 2015, Pablo García, 2016, y así sucesivamente. Y las referencias como tal, miren cómo las mencionan. Entonces ya entre corchetes cuadrados tiene que hacer la especificación de cuál es el nombre de ese autor que aparece en nuestro documento. Gloria, ¿nos vas a preguntar algo? Bueno, es tan amable y me recuerda que es et al. Es que se me pasó por alto cuando usted dijo que eso ya lo teníamos. Et El al. et al significa y otros o entre otros. Entonces me voy a devolver un momento para que eso quede claro. Entonces el et al lo utilizamos cuando hay más de 3 autores, ¿cierto? Entonces en este caso, que significa entre otros y otros, el ejemplo dice que tenemos a Soto, a Gómez y a Mantilla. Tenemos 3 autores o podemos tener más autores. Entonces en este caso, ok. Muchas Entonces en gracias. este caso mencionamos el primer autor, utilizamos el et al. Que esto es Muchas una de las novedades de la 7ª edición. Antes nos hacía mencionar hasta 7 autores. Entonces ahora simplemente el primero y la opción o la abreviatura et al. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, bueno, continuemos con nuestra diapositiva 26. Recuerden, entonces aquí sí se pueden mencionar los nombres cuando tenemos apellidos e iniciales de nombres iguales. Entonces, miren la forma de citar y la forma de referenciar. Citar textos anónimos.
Entonces, cuando ponemos la palabra anónimo, es porque el documento dice que es anónimo. A muchos les pasa que ven que el libro no tiene un autor y le ponen la palabra anónimo. Entonces no es correcto, a no ser que el texto o el documento diga anónimo. ¿Listo? Todos los datos para hacer citas y para hacer referencias los tomamos directamente de la fuente. Entonces está en la primera cita y en la siguiente se menciona anónimo y el año de publicación, y cuando es basada en el texto igual, pero entre paréntesis. Albeiro, dinos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sucede en el caso que usted comentó? Que de pronto hay una cita, pero no está referenciado el autor y no se puede escribir anónimo. Porque de pronto uno sí tiene un autor, pero no se ve en el documento. Listo, ya vamos a ver ese ejemplo. Ya seguimos avanzando y ya te respondo esa pregunta. Ahorita doy respuesta a la pregunta de Albeiro. Pues ahí continuando, ya ahorita aparece el ejemplo. ¿Listo? Entonces, hay algo que preguntan mucho, que es la cita de cita. La norma APA no recomienda mucho el uso de la cita de cita. No es tan recomendable, pero puede pasar que la utilicemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si lee un trabajo de Sánchez, 2009, en el que Sánchez citó a Ayala, 1983, y usted como lector no pudo leer el trabajo de Ayala, o sea, simplemente sabe que existe un documento al cual citó Sánchez, cite el trabajo de Ayala como la fuente original, seguido del trabajo de Sánchez. Solo el trabajo de Sánchez debe aparecer en la lista de referencias. Entonces, miren, esto no es tan, o sea, no se debería usar, pero a veces se usa porque no se encuentra. Estamos leyendo un documento y vemos que esa persona citó al otro autor, pero empezamos a buscar información del otro autor y no la encontramos y no lo podemos leer. Solamente en ese caso, cuando no encontramos la información del otro autor. En el caso de que encontremos la información del otro autor, citamos la fuente original. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que llaman cita de citas o citas secundarias también se llama. Entonces, la cita entre paréntesis, entonces está citando Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009. Esa es la forma correcta de citar o de hacer una cita de cita. Entonces, recuerden que en lo posible traten de no hacerlo. Solamente lo hacemos cuando no encontramos información del documento original. La cita narrativa, aquí tenemos el ejemplo, Ayala, entre paréntesis, 1983, como se citó en Sánchez, 2009, afirma que no todas las estrellas brillan hoy, brillarán mañana. Entonces, esa es la forma de hacer la cita de citas, que este es otro de los interrogantes. La referencia, entonces, cita al documento que usted leyó. Solamente cita el documento que usted leyó. No va a mencionar a Ayala aquí por ningún lado, porque ya lo mencionó en sus citas. Entonces, en la referencia va a mencionar solamente el documento que usted pudo leer, el que pudo consultar. La respuesta al Albeiro es que cuando, esta diapositiva no la hice, cuando no tenemos autor, vamos a citar lo primero que vamos a, cuando no tenemos ni autor ni la palabra anónimo, se inicia por el título. Entonces, lo primero que va a mencionar va a ser el título. Entonces, por ejemplo, miremos aquí. Ay no, ¿y qué pasó con esa diapositiva? Permítanme un segundo, yo hago aquí una revisión porque creo que me faltaron diapositivas, permítanme. Bueno, no sé qué pasó con las diapositivas, me faltó esa precisamente, pero cuando no tiene el autor, debemos escribir el título. Entonces, en el caso de la cita narrativa, entonces, por ejemplo, no sé, tomemos un ejemplo por aquí, digamos que el libro se llama Ecuaciones Científicas. Entonces, diría, si lee el trabajo de Ecuaciones Científicas 2009, hace su cita, sigue escribiendo el documento. Entonces, en esos casos toca mencionar el título del libro, el título del artículo o el título del texto. Entonces,
Obviamente ya después no menciona otra vez, entonces menciona, perdón, el título del libro, menciona el año de publicación y obviamente ya no tiene que mencionar otra vez el título, sino que el elemento que falta, que sería en el caso de un libro físico, la editorial. Entonces ahorita lo pongo con ejemplos en la diapositiva para poderles compartir las diapositivas completas. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, digamos estos talleres de esta semana van a ser muy cortos, van a ser muy específicos, porque como les decía, vamos a tocar cada uno de los temas. La idea es que en el último que hacemos, que termina el 12 de junio, como les decía, hagamos como un ejercicio práctico para que ustedes pues como que trabajen un poco más el tema y ese último día como que definamos qué dudas nos quedaron, si aprendimos, si no, qué dudas nos surgen a partir de todos los talleres que vamos a tener durante estas 2 semanas. Entonces, no sé si... Hola, buenos días. Nuri, mi nombre es Gisela Berrío, yo levanté la mano. Ay, no te la vi. Sí, muchísimas gracias por su presentación y realmente estoy interesadísima en conocer pues a fondo esta norma. Primero que todo quería preguntarle, la norma APA, estas normas APA que usted nos está presentando hoy, nos está socializando, ¿a qué versión pertenece? A la 7ª. Ya todo lo que vamos a ver de talleres de APA va a ser la 7ª edición, la última. Yo sí quería pedirle un favor. ¿Es posible que nosotros tengamos ese documento de normas APA versión 7ª? Bueno, lo que pasa es que yo tengo el documento, o sea, el documento se compra, ¿sí? Yo no lo tengo, alguien me pasó el documento escaneado y está en inglés. Entonces es lo que podría posiblemente compartirles, aunque no debería, ¿sí? Pero pues yo les comparto las diapositivas que son de mi autoría, que yo las estoy construyendo, es lo que les puedo compartir, porque la norma, pues uno encuentra información en internet, sí, encuentra bastante, pero digamos, para yo trabajarla, tengo la versión en inglés y es un documento escaneado. Entonces, dígame una cosa, ¿dónde podemos acceder para esta presentación? Y me gustaría también acceder a la grabación, porque es que he tenido múltiples interrupciones y no he podido como estar atenta a esto. Bueno, entonces voy a dejar de compartir mi presentación, que ya la terminamos, y voy a entrar a mostrarles dónde y cómo hacemos para acceder a la información. Las diapositivas yo las comparto hoy mismo a las personas que se hayan registrado en la asistencia. ¿Su merced se registró? No, porque no está activo el chat para poder ingresar. Entonces te voy a mostrar ya voy a los que no se han registrado. Sí, para que estoy apenas compartiendo. Está inactivo. Exacto. Listo, entonces me confirman porfa si están viendo mi pantalla. Sí, en este momento sí. Gracias. Entonces, miren, en la página del sistema de bibliotecas, biblioteca.cena.edu.co, voy a devolverme, o buscan en Google Biblioteca Sena. En la parte inferior derecha aparece el cronograma de talleres en línea, que ahí es donde están todos nuestros talleres. Entonces, aquí estoy en el cronograma, estoy en el taller del 1 de junio, que es en el que estamos ahorita. Ustedes entran aquí donde dice registre su asistencia y van a diligenciar un formulario que hay ahí. Ustedes diligencian formulario con sus datos. Aquí pueden seleccionar la opción APA Introducción a la 7ª edición. Esto igual lo voy a actualizar, pero por ahora pueden seleccionar esa opción. Y listo. Las personas que quedan registradas con ese formulario, como ahí les pedimos el correo, yo les envío a vuelta de correo, lo que les decía en el transcurso de la tarde de hoy, les envío la presentación. Eso por un lado. 2, ¿dónde van a consultar la grabación? Esa sí se me demora como, no sé, unos 4 o 5 días. Aquí donde dice visualice los talleres en línea. Van a ingresar al canal de YouTube del sistema de bibliotecas. Aquí hay 2 opciones. Aquí ya están algunos de los talleres que se hacen
Por este medio, ustedes se suscriben, les va a aparecer un botoncito en rojo que dice suscribirse, se suscriben y tienen otra opción. Pueden ingresar aquí a Biblioteca Sena, listas de reproducción, y están en dos opciones. Está en talleres en línea, pueden buscar, o en videotutoriales, es donde van a encontrar estos talleres. ¿Listo? Esos videos van a quedar ahí guardados, las diapositivas pues las van a tener, esas son para ustedes. Lo que les digo, la norma que me compartieron escaneada no me atrevo a compartirla porque por derechos de autor no lo debo hacer. Entonces, ya de pronto sugerirles, ya posteriormente cuando se abran bibliotecas, solicitar la préstamo, adquirir la norma, bueno, no sé, entonces ya esas son como sugerencias. Y esas serían como las formas para que ustedes consulten la información. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra... Buenas tardes ya, doña Nuri, ¿cómo está? Bien. Ya habla Gustavo Tizoy. Una pregunta puntual. Nosotros dentro del portal, ¿cierto? Hay un instructivo muy importante que nos ha servido muchísimo, pues, pero está en la 6ª edición. El sistema actualizará ese instructivo a la 7ª. Sí, bueno, gracias Gustavo, porque se me había olvidado ese pequeño detalle. Muchísimas gracias por recordarme. Exactamente, yo estoy actualizando el instructivo. Ya lo tengo actualizado al 60%. Con Omar Valderrama hacemos la revisión, te doy la fecha exacta, hacemos la revisión el 1 de julio. Y la idea es que si él aprueba todo lo que o las modificaciones o está totalmente de acuerdo, se publicaría ya entre el 1 y 2 de julio. Pero el instructivo ya casi que está listo. Como les digo, ya está actualizado en un 60%. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Por aquí veo manitas alzadas de... que no veo los nombres. ¿Sí? Muy buenas tardes, mi nombre es Luigi. ¿Cómo está? Bien, gracias. Quería preguntar acerca de lo siguiente. Resulta que yo estoy haciendo un marco legal, ¿no? De una investigación. ¿Sí? Y entonces, en una parte, por ejemplo, tomo, digamos, lo que dice una norma o una resolución, yo lo puedo copiar y pegar, y eso lo puedo citar, le puedo hacer la cita correspondiente. Sí, claro, o sea, se hace igual. Obviamente, si no, o sea, obviamente pues uno no copia toda la información. Tener en cuenta los parámetros de menos de 40 palabras, de más de 40, y se hace la cita, sí se puede hacer, siempre y cuando pues, se cite correctamente. Ya, por ejemplo, en este caso que tomo, digamos, lo de, por decir algo acerca del PI, del SENA, en algún... Entonces, entre paréntesis, o sea, ¿puedo hacer una cita entre paréntesis o una cita? Pues es lo mismo que les he dicho, o sea, recuerden que la cita narrativa o basada en el autor es cuando menciono primero el autor, ya sea un autor corporativo, un autor personal, y es porque quiero resaltar como tal el autor, o sea, quiero decir, darle toda la importancia al autor. Y cuando quiero que rescatar y que sea como más relevante el texto, lo que copié y pegué, pues hago la cita entre paréntesis, que es la que va al final del texto. Y tener en cuenta los parámetros, si es de menos de 40, si es de más de 40, todo eso es importante para pues citar correctamente. Qué pena. Yo quería consultarle que cuándo sería el taller presencial, pues como práctico. ¿Cómo nos vamos? Bueno, yo, o sea, presencial no lo voy a hacer. Perdón, o sea, el práctico sería el 12 de junio. Voy a ingresar, 12 de junio, voy a ingresar de nuevo aquí para mostrarles, igual, pues todos ya conocen el calendario, pero para mostrarles, con mucho gusto, cómo está diseñado trabajar en este mes de junio.
para que ustedes lo tengan claro. Lo que les decía, pues tratar en lo posible pues, de participar en estos talleres de las 11:30, para que pues llevemos como el consecutivo y pues, la secuencia de trabajar en ellos. Mañana vamos a trabajar, o sea, obviamente lo de hoy lo reforzamos mañana, porque vamos a trabajar citas versus referencias y versus bibliografía, que esos son términos o temas que a veces nos confunden. Entonces, retomar el tema de hoy con otros 2 temas mañana. El miércoles vamos a trabajar la estructura de la portada y el resumen, cómo se estructuran. El jueves trabajamos el texto y el contenido del documento, cómo va estructurado todo el contenido del documento. El viernes 5 vamos a trabajar figuras y tablas. Entonces, saber normas APA que me dice que son figuras, que son tablas, y bueno, todo esto comprende y cómo hacerlas, cómo citarlas. Vamos a trabajar el formato, el 8, vamos a trabajar toda la parte de estilo, el 9. El 10 tenemos referencias, vamos a trabajar, que eso también les interesa mucho, que es cómo citar libros, revistas, videos, páginas web, o sea, todo lo vamos a ir trabajando. Este de referencias y ejemplos tiene 2 secciones, que es el 10 y el 11, porque vamos a citar, tratar de hacer referencias y citas de todos los tipos de fuente posibles o los que más utilizamos. El 12, la idea es hacer el taller práctico. Aquí lo tengo como bibliografía porque retomamos un poco el tema de cómo termina o cómo queda la bibliografía, que es la que va al final de un documento, y la idea es hacer ese día un taller práctico para que ustedes lo hagan, lo compartamos, estemos como pues participando todos y construyendo un documento a partir de las normas APA. Entonces esos son los temas. Les decía, desde hoy hasta el 12 vamos a trabajar a las 11, algunos días 11:30, y va a empezar otro ciclo, pero que vamos a trabajar los mismos temas para las personas que no se pueden conectar en este horario a las 3 de la tarde. ¿Listo? Entonces, pues nada, agradecerles mucho por su participación. Revisen, ahorita les comparto la presentación, qué dudas les surgen, qué inquietudes, y si mañana se pueden conectar, pues vamos resolviendo esas dudas. Yo tampoco conozco toda la norma, obviamente la estoy estudiando. La norma APA, como le digo a muchos, no es una norma que nos tengamos que aprender, pero sí hay elementos básicos que debemos conocer. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo un documento y conocemos esos elementos básicos, se nos facilita un poco más el trabajo. Por ejemplo, la estructura de las citas, cuando lleva más de 3 autores, bueno, hay ciertas cosas, pero la norma, pues norma APA es para consultarla, es una guía. Entonces, digamos, en internet pues se encuentran algunos documentos, ahí en mi bibliografía de las diapositivas, ustedes ahí van a encontrar cuáles fueron las referencias que yo consulté, pues son referencias que pueden consultar, y cualquier duda, inquietud que yo les pueda también colaborar, pues también estoy disponible. Y nada, muchísimas gracias por este espacio. Estos talleres de esta semana pues van a ser cortos, pero pues tienen bastante información que les pueden ayudar. Una pregunta, perdón, ¿dónde podemos ver el cronograma? Porque veo que además del cronograma hay otras sesiones antes. Entremos a biblioteca.cena, sí, en la parte inferior derecha.